Bienvenidos al curso de astrología básico. En este video vamos a estar conversando de dos de los aspectos menores, en este caso la semicuadratura y la sesquicuadratura. Mi nombre es Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Vamos a adentrarnos en este estudio de la semicuadratura y la sesquicuadratura. Pero primero vamos a ver cómo se asocia a través de el que es su origen, vamos a llamarlo así, que es el aspecto de la cuadratura. Los aspectos de cuadratura se interpretan asociando acontecimientos o influencias externas que obligan ¿a qué cosa? Al consumo de energía, o lo que es lo mismo, al trabajo, el esfuerzo, la tensión en los dos planetas que están involucrados. Recordemos que la cuadratura es un aspecto inarmónico por excelencia, que nos obliga a accionar. Mientras que los aspectos de semicuadratura y sesquicuadratura son unos aspectos intermedios que, aunque tienen un contenido de tensión, son menos que las cuadraturas y que ponen en marcha nuestro mecanismo de defensa. Acá es importante, en lo que estamos estudiando, es ver cómo se complementa o de cómo nace esa raíz de la cuadratura para generarse dos aspectos menores como son la semicuadratura y la sesquicuadratura. La semicuadratura y la sesquicuadratura se puede relacionar con las secreciones de adrenalina y neuroadrenalina y las glándulas que las producen, que las proporcionan en el cuerpo, especialmente las suprarrenales, que las segregan en su parte interna. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque decíamos en el párrafo anterior que la semicuadratura y la sesquicuadratura, aunque son unos aspectos intermedios, van a poner en marcha nuestros mecanismos de defensa. Entonces son aspectos que van mucho a la segregación de adrenalina y todo este tipo de hormonas que pueden colocarnos en alerta, en continuo expectativa ante la vida. Decíamos que en las secreciones de adrenalina y noradrenalina, estas secreciones aumentan notablemente, obviamente, bajo las sincronicidades de este tipo de aspectos, y se van a asociar con estados de miedo, alerta, ansiedad. La función primordial de la adrenalina es excitar la tonicidad del sistema nervioso simpático que gobierna el funcionamiento de los órganos. En conclusión, ponen en alerta al organismo ante una situación o una supuesta situación que estemos viviendo o estemos imaginando que estamos viviendo. Veamos acá en esta gráfica. Si partimos del 0 de Aries, pongo allí, pero la gráfica está contemplada partir desde el 0 de Aries, tenemos entonces que desde ese punto del 0 de Aries hasta el 0 de Capricornio y el 0 de Cáncer hay un ángulo de 90 grados. Ahí es donde se está formando la cuadratura. Las cuadraturas, por lo tanto, tienen energía canceriana y energía capricorniana. Aquí lo vemos. Si tomamos ahora el caso de la semicuadratura, llegamos hasta el 15, o sea que al grado 15 de Tauro, grado 15 de Acuario, y tendríamos allí un ángulo de 45 grados que estaría creando la semicuadratura. Si tomamos igualmente desde el 0 de Aries, obviamente la semicuadratura, disculpen, tiene energía Tauro-Acuario. Esto es para irlo relacionando, porque funciona como funciona. Ahora bien, si tomamos desde el 0 de Aries hasta el grado 15
de Leo y el grado 15 de Escorpio, vamos a tener entonces un ángulo de 135 grados y tenemos la sesquicuadratura. Recordemos que en todos los aspectos se habla de no solamente de aplicativos y separativos, también se habla de crecientes y menguantes. Muchas veces van a encontrar en los textos los aspectos crecientes como aspectos de ida y los aspectos menguantes como aspectos de vuelta o de regreso. Eso es para no confundirnos cuando estamos o estén estudiando algún texto en particular que utilice esta terminología. Acá vemos entonces Leo y Escorpio para este tipo de aspecto. Tienen esa energía leonina y escorpiana en el caso de la sesquicuadratura. Vemos acá una cuadratura y sabemos que la cuadratura en la teoría dice que se genera a los 90 grados. Como siempre hemos dicho, el mantra de los aspectos, todo planeta que se encuentre a 90 grados de otro planeta o de otro punto básico de la carta, se estaría convirtiendo o estaría conformando una cuadratura. Obviamente es el término teórico de la regla para que se conforme una cuadratura o cualquier aspecto dependiendo a los grados, entendiendo ya a este nivel o a esta altura del estudio que existe una distancia, un margen de tolerancia que se llama orbe. Ahora bien, tenemos entonces la cuadratura a 90 grados. Tenemos acá el símbolo de la semicuadratura, que es 45 grados. Todo planeta ubicado a 45 grados de otro planeta está en una semicuadratura. La semicuadratura es la mitad de la cuadratura, porque si tomamos los 90 grados de la cuadratura, entre 2 tenemos 45. Ahora bien, veamos el símbolo de la sesquicuadratura. Fíjense bien, estamos viendo, hay algunos que incluso la semicuadratura la reflejan o la grafican como un ángulo de ese cuadrado solamente, es decir, no tiene esa línea inclinada, sino recta en vertical. ¿Okay? Estoy hablando de la semicuadratura. Ahora bien, vemos la sesquicuadratura, que podrán observar que es el símbolo, el glifo, es una cuadratura y debajo tiene un símbolo de semicuadratura. La sesquicuadratura se genera a 135 grados. Todo planeta ubicado a 135 grados de otro o de algún punto básico o un punto sensible de la carta estará en sesquicuadratura. ¿Y qué es la sesquicuadratura? Es una cuadratura y media. La cuadratura son 90 grados y si una semicuadratura son 45 o la mitad de una cuadratura es 45, acá tendríamos entonces el porqué de la sesquicuadratura. Veamos acá las tres, es decir, la cuadratura, la semicuadratura, la sesquicuadratura. Vamos a observarlas y delimitarlas. En principio vamos a ver la cuadratura. Vemos acá que hay una cuadratura entre Júpiter, que está a 13 grados de Leo, y Plutón, que está a 18 grados de Escorpio. Ahí vemos el símbolo de la cuadratura e incluso en la línea que la está dibujando, vemos en el centro de la línea el cuadrito que simboliza este aspecto. Ahora bien, veamos la semicuadratura. Acá vemos una semicuadratura que se está generando entre la Luna a 6 grados de Libra y Plutón a 18 grados de Escorpio. Ahí vemos igualmente en el medio de la línea roja, estábamos viendo que el medio de la línea roja que dibuja o que nos muestra el aspecto, estamos viendo el símbolo de la semicuadratura. Y por último veamos la sesquicuadratura. Vemos acá en el medio de la línea el símbolo de la sesquicuadratura, una sesquicuadratura que se está generando entre Júpiter a 13 grados de Leo y
Venus a 27 grados de Sagitario. Obviamente acá vuelvo y repito, entra esto de lo que es la orbe y todo esto. Tenemos en el caso de la cuadratura son 90 grados, en el caso de la semicuadratura hay que contar 45 grados y en el caso de la sesquicuadratura son 135 grados de distancia. Veamos ahora sí la semicuadratura, veamos a qué se refiere este tema. Es importante que dentro de sus apuntes vayan colocando tics, ¿okay?, de las cosas que se van diciendo. Acá hay muchos textos que hablan de estos temas, de los temas específicamente de los aspectos menores. Hay otros que solamente contemplan los aspectos mayores. Como vemos y sabemos, por ejemplo, la cuadratura es un aspecto mayor, la semicuadratura y la sesquicuadratura es un aspecto menor. Hay muchos astrólogos, hay muchos textos incluso que no contemplan los aspectos menores, no trabajan con los aspectos menores, pero también nos puede proporcionar una información. Hay que irlos incorporando poco a poco. Yo pienso, y sin limitar el aprendizaje de nadie, que primero entiendan muy bien los aspectos mayores, trabajen con ellos y van incorporando los aspectos menores. Sin embargo, intento ponerlo de forma, digo yo, fácil o lo más didáctico que puedo, para que ustedes puedan ver la asociación, como en el caso de la cuadratura, la semicuadratura y la sesquicuadratura, y así poder entender este tema que sabemos no es tan sencillo para el estudiante de astrología. Ok, entonces adentrémonos en el tema de la semicuadratura. La semicuadratura es un aspecto que se genera a 45 grados. Hay más o menos 2 grados de orbe. Hay algunos que incluso toman un solo grado de orbe. Ya hemos hablado de estos parámetros de las orbes y cómo se manejan. Lo cierto es que hay una extensión más grande en cuanto a la orbe en los aspectos mayores, no así en los aspectos menores. Los aspectos menores tratan de ser lo más ajustados posible y no se maneja o no se contempla ¿cómo decirlo? Esas orbes tan extendidas en grados. Esto decimos que es un aspecto menor dinámico. La semicuadratura puede causar ansiedad y tensión, que obviamente no es tan fuerte como la cuadratura y no es tan fuerte tampoco como la oposición, pero siempre hay tensión. Tal vez es una cosa que sentimos internamente, es un desasosiego interno por situaciones, aunque también en el exterior vamos a ver situaciones que van muy de la mano de ellas. Las palabras claves que podemos utilizar para el caso de la semicuadratura podría ser fricción, exigencias, pruebas, requerimientos legales, requerimientos, etcétera, o sea, requerimientos, perdón, en general, exámenes, preocupaciones, tensiones, especulaciones. Este aspecto actúa en cierta forma como la sesquicuadratura, que además va a ser un complemento de ella, porque este aspecto más el de cuadratura tenemos el de la sesquicuadratura, pero de una manera más dinámica, podría ser incluso con frecuencia más destructiva. Es un aspecto de eliminación, de purga y de rendición. ¿Okay? Entonces es mucho más dinámica la semicuadratura y dice los textos, dice la teoría que podría ser incluso mucho más destructiva en relación a la sesquicuadratura, no así a la cuadratura como tal. Sin embargo, si en una carta astral tenemos muchas semicuadraturas, muchas sesquicuadraturas y muy pocas cuadraturas, obviamente el papel que está tomando para la tensión, para las fricciones, las exigencias, las situaciones conflictivas van a ser estos aspectos menores. ¿Por qué? Por la cantidad que existen en la carta, incluso por los planetas
que están involucrados. Esto en base a que haya pocas cuadraturas dentro de una carta astral. La semicuadratura es la mitad de una cuadratura, no solo en grados, sino se dice que también en fuerza. Los planetas están en constante tensión y producen temores y bloqueos. Aquí vemos una representación gráfica un poco tal vez exagerada o tal vez no exagerada de lo que sería el sentir de esta semicuadratura. Vemos acá en la gráfica una semicuadratura entre dos planetas. Vamos a extender esto para verlo mejor. Y observamos allí que hay una semicuadratura entre Saturno a 21 grados de Acuario y Mercurio a 6 grados de Aries. Acá vemos los planetas, acá vemos la línea roja que une a estos dos planetas y en el centro obviamente el símbolo. Y si vemos en un aspectario, esto es una toma del aspectario, vemos en la parte de arriba de esa nota, vemos el símbolo, observamos que es aplicativo por la A que tiene. Recordemos que la semicuadratura se genera a 45 grados y esta está exactamente a 44 grados 46. El número que aparece como 0 grados 14 minutos dice que tiene una orbe, va aplicativo porque va hacia el partil. Entonces tiene una orbe de 0 grados 14 minutos. Así es la forma en que se lee el aspectario como tal. Observemos otra vez esta misma gráfica. Vemos la línea roja, vemos el símbolo y vemos el ángulo de que es 45 grados. Obviamente esto ya lo hemos trabajado al inicio, pero es bueno irlo recordando para que vayas a través del reforzamiento se vaya quedando esa información. Vemos acá la misma gráfica, lo que vamos a ver es cómo se conforma ese ángulo de los 45 grados. Entonces vamos a establecer unas líneas entre los planetas, tomando los planetas hasta el centro de la gráfica y acá en el otro planeta, y vemos que ahí está el ángulo de los 45 grados. Hago esto para que se vea de forma gráfica el ángulo, pero igualmente al hacer el conteo entre un planeta y el otro, podemos también verificar los 45 grados. Obvio, para todo evento existe ya en los aspectarios la información. Sin embargo, siempre le he recalcado que es bueno que vayan acostumbrando el ojo a observar, a ver y a entender, por lo menos a descifrar, a identificar los aspectos. Hay incluso algunos software que no es que no den los aspectos, sí los dan, pero hay astrólogos que no los dibujan y tienen una capacidad impresionante para identificarlos solamente mirando, no solamente los aspectos, sino también las configuraciones que posteriormente vamos a ver, como habíamos visto el gran trígono, la T cuadrada, la cruz cósmica, etcétera, etcétera. Pues existen muchas de esas configuraciones. Ahora bien, entonces acá está la explicación de estos 45 grados para ser visto dentro de la carta. Obvio, al momento en que se hace estos tutoriales o estas clases, se quitan todo el resto de los planetas para que no nos sirva no solamente de distractores, sino que nos confundan al momento de los estudios. Seguimos entonces con la semicuadratura. La semicuadratura contempla circunstancias que obligan a justificar acciones o pensamientos entre otras personas, que debemos mostrar la veracidad de nuestras capacidades o nuestro conocimiento, examen de cualquier tipo, situaciones en las que sentimos recelo de que nos hagan daño y procuremos rehuirnos o huir de ciertos lugares o personas por considerarlos molestos, irritantes o incómodos.
La semicuadratura puede estar conformada por avisos a los que debemos dar pronta respuesta, fuertes inducciones o persuasiones muy directas, incluso requerimientos. Me detuve porque estuve en este momento, quiero también acotarles algo, que esto no solamente lo podemos observar y que vayan ya abriendo esa mirada, que no va solamente desde a la carta natal, a una carta para una persona, sino que adicionalmente cuando estudien en unos niveles avanzados los tránsitos, para que vean cómo también se maneja, porque toda esta información que están obteniendo no solamente sirve para la carta natal, sino también para el trabajo con los tránsitos y otras técnicas como las progresiones, las direcciones, atasires, etc. Estamos aquí viendo es la teoría de la semicuadratura, de la sesquicuadratura, así como hemos visto la teoría de otros aspectos, incluso el menor que vimos, que era el semisextil, pero ya hemos visto todos los aspectos mayores. Continuamos. La semicuadratura habla de exigencia, pretensiones desmedidas hacia lugares, personas, cosas, demandas, imperiosas de otras personas que llegan a molestarnos. Recuerde que es un aspecto que genera alerta, angustia, miedo. Recuerden lo de las glándulas, la secreción de adrenalina, que allí está contemplado este tipo de aspectos. La semicuadratura entonces habla de temores, preocupaciones, fricciones, nuevas consideraciones, meditaciones y reflexiones de lo que debo hacer, pensar bien las cosas y prestar más atención en lo que se está haciendo. Habla también de angustias causadas por factores crónicos, producción aumentada de adrenalina. Decimos que este es un aspecto de toma de conciencia en el marco de una prueba o de una experiencia poco común. Es un aspecto de transformación en el que superamos las fobias y en el que decidimos salir adelante. Ojo, esto es ya la parte final, cuando tomamos conciencia del aspecto, tomamos conciencia de lo que está sucediendo, pero mientras tanto vivimos la angustia, el agobio, la ansiedad, el temor, todo lo que ustedes quieran involucrarle a ese aspecto. Este aspecto se relaciona con el número 8, que es el de la transformación, el de la muerte y del renacimiento. Solo tomando conciencia de lo que vivimos y de lo que sucede es como podemos remediar. Muchas veces intentamos que las cosas sucedan de una manera específica y no están así, no están para que se den de la manera en que yo quiero, por diversas situaciones y circunstancias que no vienen al caso mencionar acá, pero es allí donde batallamos para que las cosas suceden como queramos, y es donde entra la frustración, la agitación por un resultado que no vemos cristalizado. Se dice que este es un aspecto muy plutoniano. Este aspecto puede revelar actitudes acomodaticias que tienden a mantenernos atados a los hábitos inadaptados y con resistencia a aceptar los cambios necesarios en nuestro medio ambiente. Esto es bastante entendible, ya que no queremos cambiar. Preferimos sufrir que salir de esa zona de confort, o simplemente asumir las cosas como deben ser o como están sucediendo, porque todo lo que sucede en nuestra vida tiene un tinte evolutivo, pero de nosotros depende si tomamos ese tren o simple y llanamente nos quedamos sentados en la estación. Decimos que este aspecto nos presiona para que nos adaptemos en vez de anquilosarnos, ¿ok? Esa presión que sentimos, precisamente esa es la prueba, vamos a llamarlo el reto, que debemos superar con este tipo de aspectos. Tiende
este aspecto tiene tendencia a la irritación, a la crítica, y cuando las cosas no salen como queremos, nos enfurecemos y nos ponemos malhumorados. Era lo que decía, en función a que queremos las cosas de una manera y si no las conseguimos, obvio que no es nada agradable. Los pequeños contratiempos, esos contratiempos menores, tienen el poder de perturbarnos. Cuando ustedes quieran verificar en sus cartas, o mejor dicho, es importante verificar en sus cartas este tipo de aspectos, no solamente la semicuadratura, sino la sesquicuadratura, y observarán que van a observar el porqué, y le van a conseguir el porqué, la razón por la que ustedes, ante situaciones tan minucias, que podrían ser consideradas así, tan minucias, tan inofensivas, tan menores, ¿okay?, cómo tienen el poder de perturbarnos tan grandemente. La semicuadratura se dice que cuando se canaliza positivamente puede brindarnos la fuerza y la convicción extra que se necesitan para ayudarnos a soportar, o mejor dicho, a sostener, nuestros esfuerzos. Nos dan cierto impulso y empuje y pueden ser usados para abordar proyectos a pequeña escala y los desafíos diarios, esos desafíos menores que día a día vamos viviendo, porque la vida a veces queremos que sea lineal, plana, que no suceda nada, ¿okay?, que estemos así tranquilos y felices, pero la vida tiene sus contratiempos, sus bajadas y subidas, es así, se manejaba muy perfectamente con la ley del péndulo. Unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Pero ¿qué sucede en ese interín? En el interín es donde se van reportando y se van manifestando este tipo de aspectos. Ahora sí, entremos a la sesquicuadratura. Espero que les haya quedado un poco, por lo menos aclarando el camino de lo que son las semicuadraturas y ahora las sesquicuadraturas. Como decía, es importante tomar notas, ver, observar en la carta, revisar, buscar esos aspectos y ver cómo los estamos lidiando en nuestra vida. Ok, veamos entonces la sesquicuadratura. La sesquicuadratura es un aspecto que se genera a 135 grados. El orbe que se permite es más o menos 2 grados por las mismas razones que indiqué en la semicuadratura. Es un aspecto menor dinámico. Este aspecto se va a parecer mucho y tal vez te crees en algún tipo de confusiones, porque se parece mucho a la semicuadratura en la forma en que funciona. Existen incluso autores de astrología, libros que comentan que no ven la diferencia entre uno y otro. Hay que tener esa sutileza para observar. De todas maneras, como le decía, es bueno anotar, hacer anotaciones y empezar a precisar cómo se manifiesta uno y cómo se manifiesta el otro. Este aspecto es dinámico, igual que la semicuadratura, y dependiendo las situaciones o la manera, la actitud con el que lo podamos asumir esas experiencias que tal vez no sean tan sabrosas, que son tal vez un poco penosas, pero ahí va a haber un potencial grande en el crecimiento espiritual. La clave o las palabras claves de la sesquicuadratura son interrupciones, trabas, paralizaciones, ceses, paros, desenlaces, descanso, tregua, pausas, soluciones, etc. Está asociado a los signos de Leo, asociado a la casa 5, y está asociado con el signo de Escorpio y con la casa 8. Recordemos que hemos indicado desde el inicio de el estudio de los aspectos que cada aspecto maneja como una energía de una casa o de un signo. ¿Okay? No es que es exactamente el signo y la casa, sino hay como ciertas características, ciertos matices que le podemos dar a ese aspecto que están en esos, que de acuerdo el ángulo puedan ser tomados desde el 0 de Aries hasta el punto que toca en la carta, ya sea de ida o de regreso, en los signos correspondientes. Hemos visto cómo, por ejemplo, la oposición, por dar solamente un ejemplo, la oposición tiene
un tinte de Libra de casa 7, porque la oposición requiere es equilibrar, armonizar dos extremos. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de los aspectos va a tener estas particularidades. En el caso de la sesquicuadratura, lo tiene con el signo de Leo y el signo de Escorpio. En el caso de la semicuadratura tenía tintes de Tauro y de Acuario. Este aspecto es un aspecto menor de perturbación. Tiene matices mucho más potentes y disonantes que la semicuadratura. ¿Ok? Vamos a ver a qué se refiere todo esto. Vemos acá una gráfica que está entre lo que pienso, cómo actúo, cómo siento. Allá hay una dinámica que si no se ponen de acuerdo, obviamente podemos actuar distinto a lo que pensamos, a lo que sentimos, o sentir distinto a lo que pensamos y cómo actuamos, etcétera, etcétera. Esto sería muy largo de hacer todas las combinaciones que se pueden generar acá. Veamos en esta gráfica para mostrar la sesquicuadratura. Acá la observamos entre Júpiter y Venus se encuentra una sesquicuadratura. Ahí vemos, y esta sesquicuadratura específicamente es aplicativa. Esto igualmente, como le decía en las otras gráficas, esto es tomado, copiado del aspectario. Esta sesquicuadratura está a 0 grados 33 minutos de orbe. Está un planeta del otro, está a una distancia de 134 grados 27 minutos. Por lo tanto, por eso es aplicativa, porque la sesquicuadratura se genera o se hace partir a 135 grados. Acá le está faltando esos 33 grados para que pueda llegar a ser partir. Vemos otra gráfica, observamos que la sesquicuadratura tiene un ángulo de 135 grados y ese es el símbolo y una línea roja. En este caso, la sesquicuadratura, la semicuadratura, la cuadratura, la oposición son los aspectos que tienen, hasta este momento vistos, son los que tienen las líneas rojas. En este gráfico vamos a ver cómo se conforma ese ángulo de 135 grados. Como lo había indicado en el de la semicuadratura, vamos a colocar unas líneas que vayan desde los planetas hasta el centro de la gráfica para que podamos ver cómo se está conformando ese ángulo de 135 grados. Si se quiere canalizar este aspecto con eficacia, llevarlo a un nivel superior de lo que llamamos el nivel evolutivo, la persona que lo tiene o la persona que lo ha tenido en su carta debe aplicar en su vida más autocontrol y equilibrio emocional. ¿Y esto por qué? Porque a través de este aspecto se tiende a reaccionar de manera irracional o a comportarse sin moderación, incluso a expensas de los demás. Con este aspecto se tiende al extremismo en el comportamiento y en la inconsistencia en la expresión. Este aspecto también parece envolver un alto grado de trastornos repentinos, rupturas inesperadas que aturden, sorprenden o sacuden temporalmente nuestras sensibilidades y la de quienes conforman que están a nuestro alrededor y están en un constante confrontarse con nosotros. Reaccionamos ante los conflictos menores de manera violenta, lo que va a desequilibrar las situaciones y las vuelve desproporcionadas. Fíjense lo interesante de estos aspectos, cómo puede involucrarse en el quehacer diario y crear tumulto, molestias, turbas dentro de cosas que, como dice la última estrofa, conflictos menores que en muchas oportunidades todos nosotros hemos actuado de forma desproporcionada.
Se dice que a través de la sesquicuadratura somos fácilmente incomodados, emocionalmente inestables y a menudo cuando los acontecimientos se tuercen y se escapan de nuestro control nos volvemos irascibles. Las situaciones bajo este aspecto tienden a desplomarse y a hacernos añicos en el último momento, lo que nos dejará tal vez con un sentimiento momentáneo de dispersión y desorganización. Al igual que en la semicuadratura, este aspecto nos invita a estar calmados, nos invita a ser pacientes, nos invita a ser objetivos. Por eso habíamos hablado de que estos tipos de aspectos requieren autocontrol, dominio emocional, para poder controlarlo y no que se vayan por la tangente. Una vez que uno reconoce por qué razones accionamos como accionamos a través de estos aspectos, podemos perfectamente ir modificando nuestro patrón, el patrón de comportamiento, pero ya eso a un nivel consciente. Y eso nos lleva obviamente a un nivel superior del entendimiento, de entrar en conciencia, ¿ok? Superar todos estos retos con la máxima puntuación. Nuestra expresión externa, a través de este aspecto, nuestra expresión externa de insatisfacción interior con respecto a los problemas solo sirve la mayoría de las veces para agudizarlos, ya que nuestras reacciones suelen ser inapropiadas para la situación real. Es más de lo que hemos dicho, es decir, a veces la situación que estamos viviendo no amerita las reacciones que tenemos. Obvio que en el momento en que reaccionamos nosotros vamos a tener en nuestras manos o muy al alcance nuestro todas las excusas para accionar o reaccionar de esa manera. Pero cuando lo vemos con objetividad, cuando lo vemos desde la razón, cuando nos calmamos, observamos y entendemos que lo que hicimos, que las acciones y reacciones fueron desmedidas y que no eran realmente, no se acoplan o no son lo suficientemente congruentes con lo que ha sucedido. La tendencia en las sesquicuadraturas va a ser siempre a dramatizar excesivamente los temas que le atañen y a conducirnos a formar juicios erróneos. Ahora vamos a hablar de un tema interesante. Ya se había introducido un video en donde se hablaba de los aspectos, no solamente los aplicativos y los separativos, sino también uno que habla de los aspectos crecientes y menguantes. Los aspectos crecientes o de ida y los aspectos menguantes o de vuelta o de regreso. Hay muchas formas de llamarlo. Es interesante porque en estos aspectos es importante conocer la diferencia entre una y otra. Sabemos que el aspecto de ida, el creciente, es como más inconsciente, no se ha entendido la energía. El aspecto de vuelta ya hay como un entendimiento de esa energía. Y decimos a veces, ¿cómo es posible que en una carta natal, vamos a hablar de una carta, una carta natal, una persona que tenga un aspecto menguante pueda tener conciencia de algo que no ha vivido porque nació con un aspecto menguante? Recordemos claramente que hay un espacio de tiempo en donde estamos en el vientre materno y ahí se pueden originar, ¿ok? Muchos de los aspectos, hay mucho de lo que es la conformación de los tránsitos que vivimos y que fueron generando en nosotros algún tipo de patrón, podríamos decirlo así, algún tipo de aprendizaje, algún tipo de residuo del entendimiento, comprensión o no de las situaciones astrológicas. Lo que estoy queriendo decir con esto es que no importa si es menguante, no importa si la persona no vivió el otro aspecto, muy distinto en el caso de los tránsitos. Obvio, ¿no? Que los tránsitos siempre los estamos viviendo, ya sean crecientes o menguantes, pero la carta astral de una persona, la carta natal, que es la mirada al cielo en el momento exacto de su nacimiento, aunque ese aspecto sea menguante, dentro del vientre materno probablemente
vivió el aspecto creciente, entonces entendió bajo ciertas circunstancias para que el menguante sea un poco más, no digo calmado, sí se suceden, pero la persona no reacciona como en los casos de los aspectos crecientes. Veamos la diferenciación entre ambos. En el caso de la sesquicuadratura, decimos que la sesquicuadratura es otro aspecto donde se nota mucho la diferencia cuando es de ida y se dirige hacia la oposición, que es muy distinto cuando se dirige al trígono. Quiero explicar esto para no confundirlo. Vimos que la sesquicuadratura se genera a 135 grados, es decir, ahí se da a 15 grados de Leo. Si tomamos la teoría que habla desde 0 de Leo, perdón, 0 de Aries hasta el 15 grados de Leo, yo tengo allí una sesquicuadratura. Si yo tengo un planeta que está ubicado entre ese interín, ¿ok? Yo puedo decir que es un aspecto creciente, ¿ok? Es un aspecto creciente que va hacia dónde. Luego de la sesquicuadratura viene, que no hemos visto todavía o no hemos estudiado el quincuncio, pero después viene el quincuncio, que es a 150 grados. Y luego viene la oposición. ¿Dónde se genera los aspectos menguantes? Luego de la oposición. Esto tomando en claro ya la teoría que hemos visto, tomando en cuenta el planeta que va más rápido en función al planeta que va más lento. Creo que esto ya fue tocado en un momento y que debe estar claro en este instante. Entonces, cuando ese planeta rápido en su proceso de tránsito llega a la oposición y empieza la ida, o mejor dicho, la vuelta, el regreso hacia la conjunción, es mucho más sencillo, porque ahí él no se está dirigiendo a una oposición, él se está dirigiendo a un trígono. Obviamente, de la oposición viene en menguante, la primero que vamos a encontrar es el quincuncio, un quincuncio menguante, luego viene esta sesquicuadratura y posteriormente a ella viene el trígono menguante, y después viene la cuadratura, luego viene las otras para volver a la conjunción. Cuando el aspecto es de ida, que es creciente, señala desenlaces, acontecimientos en los que suelta lo que está sujeto o se muestra lo que está oculto, introduciendo discordia en una relación o trabajo que anteriormente estaba en buena correspondencia. Es decir, sucede algo, ¿okay? En relación a la sesquicuadratura, cuando es creciente, sucede algo que de la nada derrumba, ¿okay? Como un castillo de naipes, lo que estaba construido o lo que estaba generado. Se genera una discusión, lo botan del trabajo, lo botan de la casa, pero algo que es así como imprevisto, ¿okay? Pero incluso cosas que estaban ocultas que pueden surgir y que pueden salir a la luz. Suelen ocurrir entonces ceses o situaciones en las que debemos dejar lo que estábamos haciendo o dejar de desempeñar algún empleo o cargo, provocándonos una sensación de merma. Todo esto se genera de la nada. O sea, no digo que no hayan circunstancias, situaciones, motivos, sí los hay, pero no los vimos venir. Esa es la situación, no lo vimos venir. En muchos casos simplemente son interrupciones en el desarrollo normal de los quehaceres, son cortes que impiden la continuidad de algún trabajo, proyecto, relación o actividad que nos hacen sentirnos privados de lo que esperábamos. Para algunos representa paros, sucesos que pueden causar la supresión de una actividad que estaba realizando o que la posterga hasta otro momento. A veces pasa eso, no se puede hacer ahora, hay que esperar, hay que parar para después hacerlo porque sucede algo, surge otra situación que hay que atender antes que aquello. En la sesquicuadratura de ida, es decir, la creciente, se relaciona, como habíamos dicho, con el signo de Leo y representa un punto de tensión en el terreno de las relaciones.
porque solemos exagerar nuestras reacciones intentando probar qué cosa, nuestro valor personal. Aquí es donde se enfatiza, en ese punto, cuando son crecientes, es donde se enfatiza la parte autoritaria y deseosa de poder de Leo. ¿En qué? En detrimento del lado alegre y creativo de ese mismo signo. Este aspecto entonces representa en cierto modo un despliegue abrasivo de egoísmo. ¿Por qué? Porque es un aspecto que generalmente busca la atención que no merece de una forma infantil y molesta a los demás. No hay conciencia de ciertas situaciones, me molesto y hago la pataleta. El impulso por sentirse importante lo lleva a comportarse de una forma dominante y los demás encuentran esa actitud como ofensiva y poco agradable. Esto va todo hilado o mezclado, es decir, esas situaciones que de imprevisto hay algo, sucede, acciono, reacciono de manera desproporcionada, me botan del trabajo por eso tiene mucho que ver con estos tipos de aspectos. Para liberarnos de estas manifestaciones negativas, pues siempre hay una cura, como diríamos en el Feng Shui. Hay una cura para esta situación, pero es una cura que pasa a través de ¿qué? De el reconocimiento y respeto por las necesidades ajenas. Entonces hay que reajustar y reorientar nuestros deseos, ¿ok? En función a respetar lo que los demás desean y los demás quieren. No podemos imponernos a través de esta energía en contra del resto de la humanidad, porque algo sucederá y algún hilo, porque diríamos así que la sesquicuadratura es como que el hilo se rompe, como dicen por allí en los refranes, el hilo se rompe por lo más delgado, y si tienes muchas sesquicuadraturas o semiscuadraturas en tu carta, es muy probable que el lado más delgado seas tú. Veamos ahora la sesquicuadratura de vuelta o menguante. Aunque también detiene, es decir, pausa, detiene, paraliza, ¿ok? Eso es mucho más suave y se puede vivir como descansos o circunstancias en que se nos permite dejar alguna actividad o relación con el fin de reparar fuerzas o reponerlas o reposar. Fíjense la diferencia, siempre hay algo que detiene, hay algo que corta, hay algo que dice ya va, calmamos, no podemos continuar con esto, pero la sensación va a ser diferente y el objetivo obviamente es diferente. También representa treguas que permiten la cesación de ciertas hostilidades o molestias que nos permiten durante ese tiempo tranquilidad. Para muchos señala dones y gratificaciones que se reciben por las actividades, el esfuerzo, el trabajo o la relación habida hasta ese momento, como puede ser un buen despido. Es decir, hay una cesación, sí, pero hay una recompensa. Hay algo que me están obsequiando no, algo que estoy tomando que va a ser de mi beneficio. La sesquicuadratura de vuelta o menguante, decíamos que se relaciona con el signo de Escorpio y suele ser más indirecta en su expresión que la anterior. Los conflictos interpersonales menores son menos obvios en la superficie y hay una percepción más profunda de la relación entre uno mismo y los demás. Hay un mayor entendimiento. El aspecto nos presiona para usar esta penetrante intuición en el fortalecimiento de nuestras uniones y no para manipular o forzar a los demás a dar cumplimiento a nuestras oscuras motivaciones. El matiz de Escorpio nos enseña cómo respetar los derechos de la gente en vez de tratar de imponer nuestros valores subjetivos sobre ellos. Si estamos tomando dentro de la sesquicuadratura de ida lo negativo del signo de Leo y en la de regreso o de vuelta lo mejor, lo beneficioso en relación a Escorpio, es decir, profundizar, ver y entender desde adentro cómo debo funcionar ante la vida.